Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 10 de febrero 2022. Estamos en el devocional número 10 de la serie Héroes. Y el devocional de hoy lleva el nombre del personaje de cuya hazaña vamos a hablar, de cuya heroicidad vamos a hablar, Esteban, un testigo de verdad. Y déjame introduzco de la siguiente manera. En la Biblia hay personajes que nos impresionan por sus hazañas. Son gente extraordinaria, gente con una gran trayectoria. Los llamamos fuera de serie. Pero esa gente no hubiera sido quien fue si no hubiera sido tocada por otra gente. Y algunos de estos otros quienes les tocaron, quienes les bendijeron, fueron gente sencilla, algunos no tan famosos. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, un gran personaje, un tremendo héroe, un tremendo líder cristiano. ¿Quién no quisiera llamarse como él? ¿Quién no llamaría así a uno de sus hijos? ¿Quién no sabe quién es Pablo? Pues, si usted lee la Biblia, usted sabe quién es este personaje. Pero Pablo fue formado por Dios por medio del toque de gente sencilla. Podemos decir que este héroe de la fe, llamado Pablo, tuvo sus héroes que, usados por Dios, le transformaron. Veamos el ejemplo del primero de ellos, porque así como hicimos con David, haremos con el apóstol Pablo. Pensaremos en sus héroes, aquellos que le fueron bendición. Esteban, y llamaremos a su hazaña de esta manera, el impacto de la verdad modelada. Esteban no solo predicó la verdad, la modeló, la ejemplificó con su vida y muy especialmente modeló la verdad con su muerte, porque se le recuerda, ¿no es cierto? Se trata del segundo mártir del cristianismo, es decir, después del Señor. Esteban murió por la fe y con su muerte nos ayuda a entender que héroe es uno que da testimonio de la verdad a cualquier costo. Dice lo que es verdad, el Evangelio de Jesús a cualquier costo, bajo cualquier peligro. Héroe es uno que influye en los demás con el impacto de su propia vida. Hablemos de Esteban y de lo que dice la Biblia al respecto de su vida. Fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Muy pronto inició un fuerte ministerio de evangelización. Mire cómo dice Hechos 6:5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y eligieron a estos diáconos, 7 diáconos, y luego oraron por ellos, les pusieron las manos y los pusieron a trabajar. Pero dice el versículo 8 más adelante, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, muy temprano comenzó a predicar la palabra, pero tenemos que decirlo, muy temprano también se convirtió en el primer mártir después del Señor del cristianismo. Sin embargo, él jamás imaginó que su vida y su muerte impactarían al más significativo y más productivo apóstol del libro de los Hechos, Pablo. Ahora, ¿cómo sabemos que lo influyó? Bueno, la escritura dice que Pablo estaba presente cuando Esteban murió y que participó, si no aventando piedras, participó en cuanto a decisión, en cuanto a voluntad, que él sí quería que Esteban muriera. Pero pensemos en esto. Pablo más adelante, en sus cartas, habla de un aguijón. Él dice que tiene un aguijón en la carne, allá en una de sus cartas a los Corintios. ¿Qué es ese aguijón en la carne? ¿Qué es? Se ha dicho mucho acerca de este aguijón. Algunos piensan que se trata de un serio problema de sus ojos, y es probable que así sea. Cuando él escribe a los Gálatas, él reconoce que los Gálatas lo aman tanto y dice, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Y también dice Pablo que, mire, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Alguien escribe con letra grandota cuando no ve bien, ¿no es cierto? Así es que es muy probable que su problema era justamente eso, la vista. Estaba perdiendo la vista, algo así. Otros opinan que quizá tenía problemas estomacales, no sé, como gastritis, tal vez hasta úlcera, dolores frecuentes, yo qué sé. El médico amado Lucas seguramente lo atendía, por eso Pablo en ocasiones daba consejos acerca de cuestiones digestivas, como cuando le dice a Timoteo que ya no use agua, que ponga un poco de vino en el agua por aquello de las amibas, qué sé yo, que Lucas le decía. Es probable que Pablo tal vez tenía problemas estomacales, y a juzgar por su temperamento, debió ser así medio bilioso, medio emocional, y muy seguramente tenía gastritis, ¿no? Por lo menos. Hay quienes dicen que se refiere, la carne, a la persecución, al ser perseguido. Otros piensan que se trataba de las tentaciones carnales que tiene todo ser humano. Pero yo tengo una teoría más. ¿Qué tal que el aguijón en la carne del que habla tiene que ver con el recuerdo que tenía de Esteban? Recordemos que él jugó un papel importante en el evento. Así que es posible que pensar
Es posible pensar que Pablo nunca olvidó el incidente y seguramente nunca lo olvidó, sino quién se lo contó a Lucas. ¿Quién le contó que Pablo estaba ahí? Todas estas cosas que leeremos más adelante. Así es que es probable, es lógico que Pablo tenía grandes éxitos y se sentía muy exitoso, insuperable. Tal vez alguna vez pensaba, ¿no? Qué suerte tiene Dios de tenerme. Se sacó la lotería conmigo o algo así como podemos hacer los seres humanos normales, que somos egoístas cuando tenemos algún éxito. Y no es difícil imaginar que a causa de eso mismo, de repente llegaba a su casa muy exitoso, muy feliz y se acordaba, pero si no soy nadie, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué me estoy creyendo tanto si no soy nadie? Fui un perseguidor de cristianos. Participé, por lo menos intelectualmente, en la muerte de Esteban. Él llama a su aguijón, en la carne lo llama, dice que es un mensajero de Satanás, que lo abofetea para que no se ensoberbezca sobremanera. Así es que al pensar en el propósito de ese aguijón, que por cierto Dios no se lo quitó, me parece lógico pensar que se trataba de algo así, que lo humillaba para que él no se ensoberbeciera sobremanera. Bueno, independientemente de que haya sido así o no, una cosa es cierta, la muerte de Esteban impactó la vida del apóstol Pablo. Leamos lo que dice la palabra del tremendo encuentro que tuvo Pablo con Esteban. Entonces ellos, dando grandes voces, y se refiere a los perseguidores de Esteban, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban. Ya no querían seguir escuchando más su sermón y lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos, o sea, los que aventaron las piedras, los testigos, los que lo habían acusado y que ahora fueron los asesinos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 54 al 69. Fue el testimonio de Esteban, no me queda duda, el inicio de la conversión de este gran misionero llamado Pablo. Esteban supo dejar huella en la vida de un predicador extraordinario. ¿Qué nos enseña esto? Que héroe es un testigo que está dispuesto a decir la verdad a toda costa. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él fue un testigo, testificaba acerca de lo que era Dios. Y curiosamente la palabra testigo es la palabra mártir en el idioma de la Biblia. Y nos habla de uno que está dispuesto a decir lo que cree, decir lo que vio, lo que ha experimentado, a pesar de la muerte. Esteban predicó un sermón extraordinario, un sermón histórico que pasó por todos los eventos del pueblo de Dios hasta llegar a la muerte de Jesucristo y pensaba hablar de la resurrección, pero los judíos ya no lo quisieron escuchar y arremetieron contra él, interrumpieron sus palabras y finalmente le quitaron la vida. Sin embargo, él nunca desistió de cumplir con su propósito de testificar el Evangelio de Jesucristo y en su oración final ante la muerte, él manifestó lo que es un verdadero cristiano. Así que héroe es uno que está dispuesto a decir la verdad a toda costa. En segundo lugar, héroe es un testigo que une el cielo con la tierra. Mira lo que dice la palabra de cuando le estaban juzgando. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No estoy seguro qué significa eso, no estoy seguro qué significa eso, pero sí estoy seguro de una cosa, él no estaba muriendo como una persona que había que verlo hacia abajo, había que verlo hacia arriba, porque le dieron el rostro como de un ángel. Él fue alguien que unió el cielo con la tierra, digamos que les bajó el cielo a los que lo estaban escuchando a pesar de que tenían ímpetu de muerte, ímpetu de asesinato. Esto es lo que hace un testigo de Cristo junto al cielo con la tierra. También podemos decir que héroe es un testigo que vive y muere como un triunfador. No murió diciéndole a sus perseguidores y a sus asesinos, no me peguen, por favor, perdónenme, disculpen, ya no lo voy a hacer. No, Señor. No, Señor, mire lo que dice la palabra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto está en Hechos 7, 55 a 56. Insisto, murió como un triunfador. Esto definitivamente tocó el corazón de Pablo. Ciertamente el apóstol Pablo tuvo un encuentro muy directo con el Señor, pero es un hecho que este encuentro con el testigo, con un testigo del Señor llamado Esteban, sensibilizó su vida. Es posible que incluso el odio que sentía Pablo y que manifestaba contra los cristianos no era otra cosa que su interés eh,
perdón, su llamado de Dios que le estaba haciendo Dios, pero él se resistía a aceptar. ¿Se acuerdan cómo le dijo el Señor a Pablo cuando habló con él en camino a Damasco? Si no se acuerdan, yo se los digo. Dice la palabra que Dios le dijo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es una expresión metafórica que significa una mula o un animal de carga que es mañoso y que tira patadas, pero que le pone usted un aguijón para que se encaje el aguijón cuando tira patada y entonces ya no tira patadas. Y es decir, alguien que se resiste a hacer la voluntad del amo. Y el Señor le dice a Pablo: dura costa es dar cosas contra el aguijón, lo cual me hace pensar que esa vez que el Señor llamó a Pablo allí camino a Damasco, no era la primera vez. Ya lo había llamado desde antes y me parece que desde que desde su nacimiento seguramente, pero que aprendió a conocer la palabra del Señor, pero particularmente desde que conoció a Esteban. Así que el triunfo de Esteban siguió adelante después de su muerte y llegó hasta la conversión de Pablo. Recordemos que no estamos exaltando a los seres humanos, sino al Señor que salva a los seres humanos, transforma a los seres humanos y usa a los seres humanos para cumplir con sus planes. Así que no alabemos a Esteban, alabemos al Dios de Esteban. Esteban hizo su parte y tiene su mérito, creyó en el Señor y decidió servirle, pero era un hombre común, como usted y como yo, querido hermano. El Señor pudo haber usado a muchas otras personas, pero usó a Esteban para tocar a Pablo. Podemos decir que no hubiera habido un apóstol y un escritor del Nuevo Testamento si no hubiera sido por Esteban. Aunque yo sé que Dios pudo haber usado otro, pero quiso usar a Esteban y Esteban quiso ser usado. Así que podemos y debemos imitar a este personaje. Ahora, algo muy interesante y hermoso es la oración que Esteban hace antes de morir. Le leo una vez más, versículo 59, dice: y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, y aquí comienza su oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiero decirles que esta frase está en el Salmo 31, versículo 5, con una versión un poco diferente, y es la misma que usó el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario: en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Esteban oró parecido al Señor citando un salmo. Y la oración de Esteban siguió adelante y mire lo que dijo después, dice Lucas: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y esta es lo que dice Esteban en su oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. También esta parte de la oración se parece a lo que dijo el Señor: no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo interesante es que la manera como Esteban la dice, quiero decirles que es una oración que se enseñaba a orar a los niños judíos cuando iban a dormir. Se les enseñaba a orar esa parte del Salmo 31, versículo 5, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se les enseñaba a terminar la oración diciendo: no les tomes en cuenta este pecado, porque oraban por todos, incluso por los enemigos. Era una oración linda, bonita, y se le enseñaba a los niños a orar de esta manera. Y qué interesante que el texto dice, después dice: y habiendo dicho esto, durmió. Era una oración para dormirse, para los niños. Pues Esteban hizo esa oración y luego durmió, en el sentido que murió. La palabra durmió se usa entre los cristianos y también entre los judíos, se usaba para referirse a alguien que moría en esperanza de vida eterna. Así que podemos decir que Esteban oró con la ternura y sencillez de un niño pequeño que sabe que va a despertar y hace sus oraciones cotidianas para dormir. Me encanta eso, me emociona hasta el llanto esta verdad. Hermanos míos, nosotros podemos orar como Él siempre. Usted y yo podemos orar como Esteban siempre. Y también podemos impactar con nuestro testimonio a los que nos rodean. Y también podemos ser usados por Dios para transformar vidas. Comencemos con nuestra familia nuclear, nuestra esposa, el esposo, los hijos, y sigamos con los demás familiares y con nuestros amigos y compañeros y vecinos. Seamos héroes y durmamos tranquilos sabiendo que despertaremos un día en la eternidad. Estamos en la tierra para tocar a otras personas con nuestro testimonio. Pablo fue un gran personaje, pero fue tocado por Esteban, por el testimonio de Esteban. Hagamos eso, seamos héroe de alguien. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos bendigas para ser útiles en tus manos. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Espero que eso sea útil para usted. Me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.